Hola, llegando las épocas navideñas nos dan lugar a nuevos enigmas astronómicos. Los temas más fascinantes de nuestra cultura, sin lugar a dudas, son aquellos que involucran misterio, el mito y la tradición. Siempre que se mezcla la ciencia y la religión con la historia y la leyenda, tenemos un caldo de cultivo de las más diversas interpretaciones. Por ejemplo, ¿qué era la estrella de Belén? ¿Eran los Reyes Magos consumados astrónomos? Te invito a que conozcamos sobre esto precisamente aquí en Libros, Ciencia y Ficción. Sin duda alguna, un acontecimiento importante en la historia de los Reyes Magos fue la aparición de la estrella de Belén que los guiaría hasta el sitio donde nacería Jesucristo, el Mesías. Por lo mismo, su fecha de nacimiento es de vital importancia. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta la fecha de su nacimiento. Tal vez para algunos que no estén enterados en la natividad de Cristo consideren esto inútil. ¿Para qué? Sabemos que nació en la noche entre el 24 y el 25 de diciembre del primer año de nuestra era. Pues en realidad están equivocados. Y aquí pondremos en claro todos los detalles para posteriormente pasar a la posible fecha del nacimiento de Cristo. El problema de la fecha ocasionó que en la antigüedad se llegaran a plantear hasta 136 fechas diferentes, lo cual no ayudaba mucho para ponerse de acuerdo en las celebraciones religiosas. Ciertamente, los primeros cristianos no consideraban muy importante celebrar en determinada fecha la Natividad, pero predominantemente lo hacían el 6 de enero, como lo continúan celebrando los ortodoxos griegos, etíopes y sirios, y que en menor medida conservan los católicos en su calendario litúrgico como la Epifanía o manifestación del Mesías. Sin dar mayores detalles, San Clemente de Alejandría escribió que ciertos teólogos egipcios habían determinado que Jesús nació un 20 de abril o un 6 de enero. Lamentablemente no existe ningún registro acerca de sus deducciones. En realidad, el 25 de diciembre fue oficialmente considerado como la fecha de natividad o la fecha de Navidad por el Papa Julio I hacia el siglo IV de nuestra era, por varias razones, entre las que destacaban el restar importancia a algunos ritos paganos que se celebraban en la misma fecha. Por ejemplo, las festividades saturnales destinadas a Saturno Cronos, un antiguo dios romano de la agricultura y la fertilidad, así como las fiestas en honor a Baco. También, en la misma fecha, los soldados romanos festejaban a Mitra, un dios védico cuyo culto se originó en la India y se extendió por Persia y alcanzó a Roma. Mitra, al igual que otros patronos de la agricultura, experimentaba periódicamente una pasión, muerte y resurrección, al igual que diversas deidades relacionadas con el astro rey. Pero, más que nada, la determinación del 25 de diciembre como la fecha de la Navidad tuvo razones simbólicas y sincréticas, debido a que ese día se celebraba el Dies Natalis Invicti Solis, el día del nacimiento del sol invicto, fecha de alegría establecida por el emperador Aureliano hacia el año 274. Hacia el 21 de diciembre tiene lugar el solsticio de verano. La palabra solsticio viene del latín stare, que significa detenerse. Ese día el sol alcanza su punto más declinante hacia el sur y las noches son más largas. Simbólicamente, las tinieblas vencen a la luz divina. Pero después de un corto periodo, el sol remonta rumbo a la primavera, con lo cual cada día las noches serán más cortas y la luz predomina. Esto simbolizaba para los antiguos un ciclo de pasión, muerte y resurrección, en el cual la luz divina o la deidad solar vencía las tinieblas del mal. Y no me negarán el divino simbolismo solar que se le ha atribuido a Cristo. Fue así como se escogió el 25 de diciembre para la Navidad, pues era el nacimiento de un nuevo sol,
que con su luz se abriría paso entre las tinieblas. Pero el problema del nacimiento de Cristo no se remonta exclusivamente a un día del año. Incluso el año se calculó mal. Hacia el año 526 de nuestra era, el uso de dos calendarios distintos en Oriente y Occidente produjeron una desigualdad de cómputo tan grande que fue necesario unificarlos. Para corregir las diferencias entre el calendario judío y el romano, el Papa Juan I recurrió al monje Dionisio el Exiguo para que realizara los estudios de cronología necesarios para uniformizar el cómputo y evitar que la Pascua se celebrara en dos fechas distintas en el mismo año. Dionisio era un monje nacido hacia el año 460 en Excitia, antiguo país correspondiente a la actual Dobrutia, región situada en la costa del Mar Negro entre Bulgaria y Rumanía. Desde el 497 vivía en Roma al servicio del papado. Era famoso por su erudición y anteriormente se había encargado de investigar la fecha de los concilios de Oriente, además de traducir del griego diversas obras teológicas. Para la nueva misión consultó todas las obras escritas por los antiguos cronógrafos que se conservaban en las bibliotecas de Roma. En aquel entonces el cómputo de los años se regía por el llamado calendario diocleciano, impuesto por el emperador Diocleciano, y que arrancaba no desde la fecha de la fundación de Roma, sino desde el inicio de su mandato, por ahí de entre el 284 y 313. Dionisio el Exiguo consideraba poco conveniente que el mundo cristiano contara los años a partir de la era de un conocido perseguidor impío de la Iglesia, y prefirió, en contrapartida, iniciar un cómputo a partir del nacimiento de Cristo. Ocurre que cuando se uniformizaron los calendarios de Oriente y Occidente, Dionisio el Exiguo fijó la fecha del nacimiento de Cristo hacia el año 753 de la fundación de Roma. Pero no tomó en cuenta un pequeño detalle. Herodes el Grande había muerto en el 750, 4 años antes. Es obvio que el venerable monje cometió un soberano resbalón. Con ello, Cristo debió nacer hacia el año 748-749 de la fundación de Roma, 1 o 2 años antes. Tal parece que Dionisio no se dio cuenta de su equivocación. Pero el error en la muerte de Herodes, debido a esto, la era cristiana parecía desfasada 4 años del verdadero nacimiento de Cristo. Por si fuera poco, recordemos por las escritoras que Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, lo cual nos indica que Jesús ya estaba algo crecidito. Hasta aquí es de suponerse que el año de nacimiento de Cristo se remonta hacia el año 6 antes de nuestra era. Si a esto le agregamos que el edicto de empadronamiento que ordenó el emperador Augusto, al que tuvo que acatar José y dirigirse a Belén, fue promulgado en el año 8 antes de Cristo. Nos da un rango de fechas en las cuales podemos tener la seguridad de no errar. Hasta este momento todo lo que estamos obteniendo es a partir de una investigación histórica, pero a partir de aquí utilizaremos una curiosa relación que de otra forma jamás obtendríamos la fecha de nacimiento de Cristo. Emplearemos astronomía, astrología, religión y tradición. Recordemos que en aquel tiempo la astronomía y la astrología aún estaban unidas y que ciencia y religión no estaban tan desvinculadas en la mente de los hombres como creemos que están ahora. Entremos, pues, libres de complejos, a determinar cuándo apareció la estrella de Belén. El problema inicia al considerar lo siguiente. ¿Qué fue la estrella de Belén? En este punto hay infinidad de hipótesis para todos los gustos, desde las más ortodoxas hasta las más descabelladas. Por ejemplo, podríamos hablar de una estrella espontánea y de origen divino,
o de un objeto volador no identificado. Definición científica que poco o nada tiene que ver con los platillos voladores. Pero hay otras hipótesis consideradas como más viables. Dentro de la astronomía se postula que la estrella de Belén pudo ser un cometa muy luminoso que surcó los cielos de la época, o una estrella que explotó como una colosal supernova. Sin embargo, estas hipótesis se debilitan ante los hechos conocidos. Primero, no existe registro de ningún cometa luminoso en aquella época, además de que los antiguos y uno que otro ignorante moderno consideran a los cometas como signos de catástrofes. Es, en segundo término, no existe ningún registro de una explosión de supernova para esa época, la cual habría sido registrada por las diversas civilizaciones del planeta, como ha ocurrido con portentos semejantes en otras fechas. Descartadas ambas hipótesis, consideramos ahora una valiosa ayuda lingüística. Los textos evangélicos, al referirse a la estrella de Belén, utilizan la palabra latina stella, que significa indistintamente estrella, grupo de estrellas, constelación o conjunción. Por lo tanto, bien pudo haber sido una conjunción de estrellas o planetas. Basándonos en esta hipótesis, todo es cuestión de utilizar una computadora con un programa adecuado para localizar una conjunción importante que haya sido presente entre los años 8 y 6 antes de nuestra era. En este punto, yo me puse a trabajar con un programa de simulación astronómica existente en el mercado hace bastante tiempo, que era mi viejo programa Cosmos. En la actualidad tú podrías utilizar algún software astronómico más reciente, como por ejemplo Stellarium. Ante mi asombro, y una de tantas simulaciones dio como resultado una curiosa conjunción que tuvo lugar en el cercano y Medio Oriente. El Sol, la Luna y 4 planetas, los más brillantes del firmamento, se reunieron prácticamente en la constelación de Piscis. Ahí encontramos al Sol y la Luna siendo escoltados por los planetas Júpiter, Saturno y Venus, todos ellos en la constelación de Piscis, mientras que en la vecindad se encuentra Mercurio en la frontera entre Piscis y Acuario. Esta es la estela de Belén. En otras palabras, la conjunción de Belén. Y la fecha que nos dio, 1 de marzo del año 7 antes de nuestra era. Pero ¿existen bases suficientes para sostener que Jesucristo nació aproximadamente en esa fecha? Probablemente, sí, probablemente. Simplemente consideremos los siguientes factores. Parece extraño que si apareció un portento celeste como la estrella de Belén, solamente el evangelista San Mateo lo reportara, y no existen más escritos al respecto en la región. Esto se explicaría con nuestra conjunción fácilmente, pues al participar el Sol en esta conjunción, es obvio que ni Piscis, ni la Luna, ni los planetas serían visibles durante el día, y por lo tanto, solo los sabios versados en astronomía y astrología tendrían conocimiento de tan inusual acontecimiento. Precisamente es aquí donde entran en relación los Reyes Magos, que probablemente venían de Persia, y que eran capaces de calcular cuándo ocurría una conjunción de este tipo. Además, como en Persia predominaba la religión de Zoroastro, los magos de Oriente seguramente relacionaron la conjunción con una profecía de Zoroastro sobre la venida del Mesías, que junto con los textos de los profetas hebreos, principalmente el profeta Miqueas, señalaban que el Mesías nacería en Belén de Judá. Además, agregaremos de dato que si había pastores con sus ovejas en los campos durante la fecha del nacimiento, esto no podía ocurrir entre noviembre y los albores de marzo, que es el periodo de parto de las ovejas según el Talmud, y se mantienen en corrales cerrados. Justo a tiempo habrían salido los pastores para adorar a el Mesías. Mucho tiempo después de haber desarrollado más simulaciones, me enteré que dicha conjunción había sido sugerida como estrella de Belén nada menos que por Johannes Kepler hacia el año 1606.
La única diferencia es que Kepler pudo tardar años haciendo cálculos para encontrar dicho portento celeste, mientras que yo solo necesité de unos pocos minutos con una computadora. Cabe agregar que determinadas conjunciones simples de planetas tienen lugar cada 20 años, mientras las triples son cada 258 años. La última se observó hacia 1940 bajo el signo de Aries y no se repetirá hasta el año 2198. También existen algunas leyendas en torno a la estrella de Belén. Según las crónicas bizantinas, se desplazó con parsimonia siempre al costado derecho de los reyes magos durante todo el viaje. Muy baja, de modo que casi iba rozando las palmeras. La tradición persa dice, según P. Marcel, que la estrella era roja. El lapidario bizantino Teodoros Angelis, de acrisolada estirpe imperial, afirmó que al concluir su providencial cometido, la estrella de Belén estalló espléndidamente como una flor de luz, y los trozos que se esparcieron son hoy todos los rubíes que existen en la Tierra. Y para concluir, un último dato. La conjunción de Belén tuvo lugar sobre la constelación de Piscis, en un periodo en el cual los astrónomos astrólogos de la antigüedad consideraban se iniciaba la era de Piscis, y de ahí su influencia en la religión que predominaría en esa era. Piscis simboliza el pez, un símbolo que caracteriza a la religión cristiana. Recuérdenlo, se considera a Jesucristo el pescador de hombres. ¿Sí? Pues hasta aquí nuestro descubrimiento de que era la estrella de Belén. Una conjunción planetaria que no era visible a simple vista y solamente los expertos en astronomía y astrología eran capaces de determinarlo. De ahí la razón por que solamente un evangelista lo haya relatado y no encontremos mayor registro en ningún otro acervo histórico. Claro, a partir de aquí viene otro enigma a descubrir. ¿Quiénes eran los Reyes Magos? ¿De dónde provenían? ¿Cuál fue su motivo para asistir a Belén? ¿Y dónde se encuentran sus restos en la actualidad? Porque los tenemos. Pero este otro enigma te lo mencionaré en nuestro siguiente video. Por lo pronto, si te gustó la información que te proporcionamos en esta ocasión, pues dale me gusta al video, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar recibiendo oportunamente notificaciones de cuando aparecerá nuestro siguiente video en donde resolveremos el enigma de los Reyes Magos, y nos vemos por aquí en próximos días.